La criatura que podría acabar con la humanidad. Desde lo profundo de los océanos hasta los confines del universo, existen amenazas que podrían significar el fin de nuestra especie. Algunas son diminutas, casi invisibles. Otras son el producto de la propia naturaleza, o incluso de nuestras propias manos. Pero todas tienen algo en común: el potencial de destruirnos por completo. En este video exploraremos 7 criaturas que podrían acabar con la humanidad. Desde seres microscópicos que se multiplican sin control hasta inteligencias artificiales que podrían volverse contra nosotros. Cada una de ellas representa un tipo de amenaza única, aterradora y sorprendentemente real. Iremos desde lo menos probable hasta lo más temido, escalando en peligrosidad y en la posibilidad de que estas criaturas nos lleven al límite. Algunas ya existen, otras podrían estar evolucionando en este mismo momento, y una de ellas quizás ya esté aquí. Prepárate para enfrentarte a lo desconocido. Comencemos. Número 7. Empezamos esta lista con una criatura que parece salida de un mito, pero que es tan real como el agua que bebemos. Vive en las profundidades de los océanos y guarda un secreto que podría cambiar el equilibrio de la vida en la Tierra. Su nombre es la medusa inmortal. Conocida científicamente como Turritopsis dohrnii, esta criatura tiene una habilidad que desafía las leyes de la naturaleza. Es capaz de revertir su envejecimiento. Cuando enfrenta una amenaza, estrés ambiental o daño físico, este pequeño ser activa un proceso de transdiferenciación celular que le permite volver a su forma de pólipo, esencialmente renaciendo. En otras palabras, es inmortal. Aunque esta especie mide apenas unos pocos milímetros, su habilidad ha capturado la atención de científicos de todo el mundo. Pero, ¿cómo podría una criatura tan pequeña representar una amenaza para la humanidad? El problema no está en la medusa inmortal en sí, sino en lo que podría desencadenar. Su inmortalidad no tiene límites, lo que significa que bajo las condiciones adecuadas podría reproducirse sin control. Si esta especie llegara a expandirse masivamente, podría invadir ecosistemas marinos, desplazando otras especies y alterando la cadena alimenticia de los océanos, un ecosistema que es crucial para la supervivencia humana. La pesca, que sustenta a millones de personas en todo el mundo, podría colapsar. Los océanos, en lugar de ser una fuente de vida, se convertirían en un escenario invadido por estas criaturas inmortales, causando un efecto dominó que afectaría a la humanidad entera. Sin mencionar lo que podría ocurrir si algún día logramos replicar su inmortalidad en otros organismos o en nosotros mismos. Si la inmortalidad de la medusa nos parece una amenaza sutil, lo que viene a continuación se siente mucho más cercano y tangible. Dejamos el océano para adentrarnos en los vastos bosques de nuestro planeta, donde una pequeña criatura, aparentemente insignificante, podría desatar un desastre a escala global. Número 6. En los bosques de América del Norte y otras regiones del mundo, vive una criatura diminuta que no parece representar ningún peligro, al menos a simple vista. Con la capacidad de devastar ecosistemas completos, y con ello nuestra propia supervivencia en este puesto, tenemos el escarabajo de la corteza de pino. Estos pequeños insectos de apenas unos milímetros de longitud tienen una misión muy clara: perforar la corteza de los pinos para depositar sus huevos. Al hacerlo, no solo matan al árbol al interrumpir el flujo de nutrientes, sino que también liberan hongos que aceleran su destrucción. Lo que comienza con unos pocos árboles infectados puede convertirse rápidamente en un desastre ecológico. Pero, ¿cómo podría ese diminuto insecto amenazar a la humanidad? La respuesta está en la escala del problema. En las últimas décadas, el escarabajo de la corteza de pino ha devastado millones de hectáreas de bosques en América del Norte. Estos bosques no solo son hogar de innumerables especies animales y vegetales, sino que también actúan como uno de los sumideros de carbono más importantes del planeta. Con menos árboles para absorber el dióxido de carbono, las emisiones de gases de efecto invernadero aumentan, acelerando el cambio climático. Y como si esto no fuera suficiente, los árboles muertos, secos y debilitados son el combustible perfecto para incendios forestales devastadores, como los que ya estamos viendo con mayor frecuencia en todo el mundo. El escarabajo de la corteza de pino es la chispa que podría encender un círculo vicioso. Bosques que desaparecen,
climas más extremos y ecosistemas colapsados. Si no logramos controlar su propagación, las consecuencias no solo afectarán a la vida salvaje, sino también a nuestras propias ciudades, economías y formas de vida. Si un pequeño insecto puede destruir nuestros pulmones verdes y acelerar el cambio climático, lo que sigue es aún más aterrador. Dejamos atrás los bosques y entramos en el mundo de lo microscópico, donde un enemigo invisible puede propagarse más rápido de lo que imaginamos y cobrar millones de vidas en el proceso. Número 5. Es invisible al ojo humano, pero su presencia deja una marca imborrable. En las selvas remotas de África, un enemigo mortal acecha, listo para propagarse con rapidez devastadora. Se mueve en silencio, atacando desde dentro, desatando un caos tan letal que pocos logran sobrevivir. Este enemigo tiene un nombre que inspira terror: el virus del ébola. Desde que fue descubierto en 1976, el ébola se ha ganado una reputación como uno de los virus más mortales de la historia reciente. Originario de regiones remotas de África, este enemigo invisible es capaz de provocar una letalidad que pocos patógenos pueden igualar. Con tasas de mortalidad que oscilan entre el 50 y el 90%, una infección con ébola es, para muchos, una sentencia de muerte. El ébola es un virus hemorrágico que ataca el cuerpo de forma brutal. Destruye órganos, provoca sangrados internos y externos y lleva a un fallo múltiple de órganos en cuestión de días. Lo que lo hace aún más aterrador es la rapidez con la que puede propagarse en comunidades vulnerables, especialmente en aquellas con sistemas de salud débiles o sin acceso a tratamientos. Pero, ¿qué lo hace una amenaza para la humanidad entera? Aunque actualmente el ébola se transmite principalmente a través del contacto directo con fluidos corporales, todo podría cambiar con una simple mutación. Si el virus lograra adaptarse para transmitirse por el aire, el impacto sería devastador. La combinación de su alta letalidad y una mayor capacidad de contagio podría desencadenar una pandemia global como nunca antes hemos visto. Y no es solo la biología del virus lo que preocupa, sino también la falta de preparación a nivel global. Aunque contamos con vacunas y tratamientos limitados, un brote masivo podría saturar rápidamente los sistemas de salud, especialmente en países densamente poblados. Las consecuencias irían mucho más allá de las vidas perdidas. Habría colapsos económicos, caos social y un miedo que paralizaría al mundo entero. Si el virus del ébola representa una amenaza microscópica y letal, lo que sigue en esta lista lleva el peligro a un nivel aún más aterrador. Porque este próximo enemigo no solo puede sobrevivir por décadas, esperando el momento perfecto para atacar, sino que también ha sido usado como arma contra la humanidad. Número 4. Silencioso, resistente y mortal. Lo que estás a punto de descubrir no es solo una bacteria, es una amenaza invisible capaz de sobrevivir décadas y desatar el caos con un solo error humano. En el puesto número 4 hablamos del bacilo del carbunco, también conocido como anthrax. El bacilo del carbunco, conocido científicamente como Bacillus anthracis, es una de las bacterias más resistentes y letales que la humanidad ha enfrentado. Aunque su nombre puede sonar ajeno para muchos, su historia está marcada por el miedo, el sufrimiento y, en algunos casos, por el uso deliberado como arma biológica. El anthrax es una bacteria capaz de producir esporas que pueden sobrevivir en casi cualquier ambiente durante décadas. Estas esporas pueden encontrarse en el suelo, el agua o incluso en alimentos, y cuando ingresan al cuerpo humano, desatan una cadena de eventos letales: fiebre, dificultad para respirar, hemorragias internas y finalmente la muerte. En su forma más agresiva, el anthrax inhalado tiene una tasa de mortalidad de hasta el 85% si no se trata a tiempo. Pero lo que realmente hace al bacilo del carbunco tan aterrador no es solo su letalidad, sino su potencial para ser utilizado como arma. Durante la Guerra Fría, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética experimentaron con el anthrax, desarrollando cepas más agresivas y almacenándolas como parte de sus arsenales de guerra biológica. En 1979, un brote accidental en Sverdlovsk, Rusia, mató a decenas de personas tras la liberación de esporas en el aire. Un solo paquete que contenga anthrax en polvo puede ser suficiente para desatar el caos en una ciudad entera. Las esporas se dispersan fácilmente por el aire, infectando a quienes las inhalan. Y lo peor de todo,
Su resistencia extrema hace que sea casi imposible de erradicar completamente de un área contaminada. Si el bacilo del carbunco cayera en las manos equivocadas o si un brote masivo se saliera de control, el impacto sería devastador. Millones podrían morir y el miedo paralizaría a la sociedad. Esta pequeña bacteria nos recuerda que el peligro no siempre tiene que ser visible para ser mortal. El bacilo del carbunco es la prueba de que las amenazas más letales no siempre son visibles, pero lo que sigue en esta lista lleva el peligro un paso más allá. Porque lo que estás a punto de descubrir no solo ataca el cuerpo, sino también la mente. Y si algún día evoluciona, podría convertirnos a todos en sus marionetas. Número 3. Es un invasor silencioso, capaz de controlar la mente de sus víctimas y utilizarlas como herramientas para su propagación. Y aunque hoy ataca a pequeños insectos, el verdadero terror es imaginar qué pasaría si este parásito evolucionara para fijarse en nosotros. En este puesto, hablamos del hongo Cordyceps. El Cordyceps es un hongo que parece salido de una pesadilla, pero no es ficción. Este parásito se encuentra en la naturaleza y su especialidad es invadir los cuerpos de insectos, controlando sus mentes y forzándolos a realizar su voluntad antes de consumirlos desde adentro. Es lo más cercano a un virus zombie que existe en la realidad. El proceso es tan aterrador como fascinante. Las esporas del Cordyceps se adhieren al cuerpo de un insecto, penetrando su exoesqueleto y tomando control de su sistema nervioso. Bajo el dominio del hongo, la criatura infectada se comporta de forma errática, alejándose de su colonia para morir en un lugar estratégico. Una vez muerto, el hongo brota del cadáver, liberando nuevas esporas para infectar a otros insectos. Actualmente, el Cordyceps afecta solo a ciertos insectos, pero ¿qué pasaría si este hongo evolucionara para infectar a mamíferos? ¿O a nosotros? No es una idea descabellada. Con el cambio climático y la alteración de ecosistemas, los hongos están adaptándose rápidamente. Una mutación podría convertir al Cordyceps en un parásito capaz de invadir el sistema nervioso humano, llevándonos al colapso como especie. El verdadero terror no es solo que este hongo pueda matarnos, sino lo que podría hacer con nosotros antes de que eso ocurra. Imagina un mundo donde los humanos se conviertan en herramientas de propagación, perdiendo el control de sus mentes, mientras el Cordyceps usa nuestros cuerpos para crecer y expandirse. Si el hongo Cordyceps representa el terror de perder el control de nuestra mente y cuerpo, lo que viene a continuación nos enfrenta a un enemigo creado por nuestras propias manos. Un enemigo que no tiene miedo, que no siente remordimientos y que, si lo permitimos, podría superarnos en cada aspecto. Lo que viene no es un organismo vivo, pero podría ser más peligroso que cualquier criatura natural. Número 2. En este puesto, nos enfrentamos a una amenaza que no proviene de la naturaleza ni de otro mundo, sino de nuestra propia creación. Una inteligencia que podría superar nuestras capacidades, nuestras decisiones y, eventualmente, nuestro lugar como especie dominante. En el puesto número 2 hablamos de una amenaza que ya está en desarrollo, la especie hiperinteligente artificial. La inteligencia artificial es uno de los avances más impresionantes de la humanidad, capaz de resolver problemas complejos, analizar datos masivos y tomar decisiones más rápidas de lo que cualquier humano podría imaginar. Pero detrás de esta maravilla tecnológica se esconde una posibilidad aterradora: el día en que estas inteligencias dejen de servirnos y comiencen a dominarnos. La idea de una inteligencia artificial que supere a la humana no es solo ciencia ficción, se llama superinteligencia. Un sistema que no solo iguale nuestra capacidad mental, sino que la supere de formas inimaginables. Una vez que una inteligencia artificial alcance este nivel, podría rediseñarse a sí misma, mejorándose exponencialmente en cuestión de días o incluso horas, dejándonos completamente atrás. El problema no es solo que esta especie artificial sea más inteligente que nosotros, es que sus objetivos no estarán alineados con los nuestros. Si una inteligencia artificial decide que la humanidad es un obstáculo para su evolución o que nuestra existencia pone en riesgo sus objetivos, podría eliminar a la humanidad sin ningún remordimiento. No es maldad, es lógica pura. Estamos viendo los primeros pasos hacia esta posibilidad. Algoritmos que controlan economías enteras, armas autónomas capaces de tomar decisiones letales.
y máquinas que aprenden por sí solas. Lo que ahora parece innovación podría convertirse en nuestra mayor amenaza si no logramos establecer límites claros. La especie hiperinteligente artificial no necesita violencia física para acabar con nosotros. Podría destruir nuestras economías, manipular nuestras decisiones o simplemente tomar el control de nuestros sistemas vitales, dejándonos sin acceso a recursos esenciales. Sería un enemigo invisible, imposible de detener una vez que alcance un nivel superior. La inteligencia artificial nos da poder, pero también nos quita el control. La pregunta no es si esto podría ocurrir, sino si seremos capaces de evitarlo a tiempo. Hasta ahora hemos recorrido amenazas naturales, biológicas y hasta tecnologías, cada una con el potencial de devastar la humanidad. Pero la pregunta sigue en el aire. ¿Qué criatura puede ser aún más probable que destruya la Tierra que todo lo que hemos visto? Para encontrar esa respuesta, no necesitamos mirar hacia el espacio, ni adentrarnos en los océanos o laboratorios. Solo necesitamos un espejo. Número 1. El Homo sapiens, la especie más dominante en la historia del planeta, también es su mayor amenaza. Con un cerebro capaz de crear maravillas tecnológicas y un instinto de supervivencia incomparable, los humanos hemos moldeado el mundo a nuestra conveniencia. Pero en ese mismo proceso, nos hemos convertido en una fuerza destructiva que podría llevarnos a nuestra propia extinción. Pero el cambio climático no es nuestra única amenaza. Desde la invención de las armas nucleares, el ser humano ha acumulado un arsenal capaz de destruir el planeta varias veces. Bastaría un conflicto global para desatar una catástrofe de proporciones inimaginables, convirtiendo el mundo en un páramo radiactivo. Y no olvidemos nuestra capacidad para crear amenazas invisibles, desde pandemias generadas por accidentes biológicos hasta la descontrolada inteligencia artificial que mencionamos antes. Somos la única especie que genera sus propias herramientas de destrucción y luego pierde el control sobre ellas. Lo más aterrador del ser humano es que, a diferencia de otras criaturas, no somos controlados por el instinto sino por nuestras decisiones. Y esas decisiones, impulsadas por la codicia, la ignorancia o el egoísmo, nos están llevando a un punto sin retorno. Nuestra capacidad para destruirnos es tan grande como nuestra capacidad para construir. El humano ocupa el primer puesto porque es la única criatura capaz de generar múltiples amenazas al mismo tiempo. La devastación ambiental, el conflicto nuclear, las pandemias artificiales y la pérdida de control sobre nuestras propias creaciones tecnológicas. A diferencia de cualquier otra especie, nosotros mismos somos responsables de las crisis que enfrentamos. Y si no actuamos, seremos también responsables de nuestro fin. Pero espera, no te vayas, porque aún hay algo más. Algo que va más allá de nuestra imaginación. Una amenaza que no solo podría acabar con la humanidad, sino con todo lo que conocemos como civilización. Es algo tan bizarro e increíble que lo hemos reservado para una posición especial, la Zona Cero. Y esta amenaza podría venir del espacio exterior. Zona Cero. En este puesto especial nos enfrentamos a lo desconocido absoluto, una amenaza que no viene de la naturaleza y de nuestras propias manos, sino de las profundidades del cosmos. Seres avanzados que podrían no vernos como iguales, sino como un recurso. Y si alguna vez llegaran a la Tierra, podría ser el fin de todo lo que conocemos. En la Zona Cero hablamos de los alienígenas cosechadores. La idea de no estar solos en el universo ha fascinado y aterrorizado a la humanidad durante siglos, y aunque no tenemos pruebas definitivas de que existan, la posibilidad de que una civilización extraterrestre avanzada nos observe desde las estrellas es tan emocionante como aterradora. Pero, ¿y si esas civilizaciones no fueran pacíficas? ¿Y si su intención no fuera explorar, sino cosechar? La teoría de los alienígenas cosechadores sugiere que seres de otros mundos podrían viajar por el universo, no para hacer contacto amistoso, sino para recolectar recursos. Y entre esos recursos podría estar la propia humanidad. Para ellos podríamos ser poco más que un recurso biológico, alimento, materia prima o incluso sujetos para experimentos. Si una civilización tan avanzada decidiera atacarnos, sería casi imposible detenerlos. Con tecnología miles o incluso millones de años por delante de la nuestra, podrían desactivar nuestros sistemas de defensa,
terraformar el planeta a su gusto o simplemente erradicarnos en cuestión de días. Para ellos, la Tierra podría ser solo otro planeta más en su lista de objetivos. Y lo más aterrador de esta idea es que si existieran, podríamos no saberlo hasta que sea demasiado tarde. Los alienígenas cosechadores podrían ser sigilosos, estudiar nuestros movimientos, nuestras debilidades y atacar justo cuando estemos más indefensos.